Hace unos 20 días aproximadamente, si la memoria no me falla, yo me atreví a vaticinar una dura batalla política en las elecciones presidenciales de Perú. Un amigo me invitó a su programa y yo me la jugué y yo dije, el señor Castillo tiene una ventaja sobre Keiko Fujimori, que es aproximadamente de unos 5 puntos en ese momento, decía yo. Sin embargo, cuando arrancó el proceso, la ventaja de Castillo era de poquito más de 10 puntos. Lo que quiere decir que esa distancia se había acortado. Y se había acortado en un tiempo no muy largo. Recuerden que hubo una gran dispersión política, una gran fragmentación. Muchísimos partidos participaron en la contienda y el que más votos sacó obtuvo un 18%. Keiko Fujimori sacó unos 13 puntos, si la memoria no me falla, y entonces el señor Castillo pues quedó más o menos bien posicionado. Pero ¿qué ocurre? Que en Perú la derecha fue fragmentada al proceso electoral, muy fragmentada. Y no solo fragmentada, sino además con unos candidatos que daban pena, porque ahí apareció un loco multimillonario que decía que se estaba preservando para la Virgen de la Altagracia, porque él estaba enamorado de la Altagracia, no, la Virgen creo que de la Mercedes, algo así. Y él se estaba preservando para la Virgen, porque él estaba enamorado. Y entonces él se autoflagelaba cuando sentía deseo sexual. Y otro hablaba, tenía un lenguaje realmente inapropiado, una persona que decían que apenas sabía leer, y unos candidatos rarísimos. Y entonces la derecha peruana fue fragmentada. La izquierda llevó una candidata que era Verónica Mendoza, que era uno de los candidatos más cuerdos de todos cuantos se presentaron, de la izquierda moderada, con un discurso yo creo que bien elaborado. Y además de eso, acompañada de gente con altos niveles de racionalidad, que hoy en día en la fauna política de nuestros países, esas son cualidades cada vez más ausentes. Era una buena candidata. Sin embargo, a ella los medios al servicio del establishment político peruano le cayeron encima desde que la vieron como el enemigo a vencer. Y en un momento determinado ella llevaba la delantera y la bajaron de ahí en base a una campaña feroz. Y entonces fue perdiendo terreno y en su lugar creció una persona, un político también raro de la izquierda radical, el señor Castillo. Castillo, un personaje, reitero, muy pero muy raro, profesor de primaria en un área rural de Perú, y un hombre que se le veía claramente que tenía algunos déficits de formación. Para usted aspirar a la presidencia de la República, yo creo que él pues mostró
la ausencia de algunas habilidades. Comparada con una Keiko Fujimori que se formó en Estados Unidos, pues se ha percibido una diferencia. Aunque hay una tasa de rechazo muy alta que tiene el fujimorismo en Perú. Y eso naturalmente a ella no le ha favorecido. Pero la ha ayudado de alguna manera a estar compitiendo con una persona que tiene un discurso que ni siquiera es coherente con el discurso tradicional de las izquierdas, porque es una mezcla de posiciones de centro derecha con posiciones de izquierda, posiciones progresistas, pero además de eso yo digo que algunas fallas importantes en el discurso. Un discurso que adolece de muchas fallas. Esa es la verdad. Y no ha resultado una persona lo suficientemente atractiva que merezca la confianza, porque a él se le ha atribuido la capacidad de llevar a Perú a la situación que está viviendo Venezuela, que yo digo que sin Pedro Castillo Perú está casi igual que Venezuela. Está casi igual que Venezuela. Lo único que hay es una competencia política libre. Y miren cuán fragmentada están los partidos políticos peruanos, sin la presencia de Maduro. Pero bueno, el asunto es que ayer se llevó a cabo el último de los debates que, conforme a la ley peruana, deben sostener los aspirantes a la presidencia. Y el debate, pues lógicamente reflejó la realidad que está viviendo ese país. Keiko se apareció con una piedra, mostrando lo que ese artefacto que le habían tirado, le habían lanzado cuando llegaba en el camino al lugar donde se celebró el encuentro, y Castillo la recibió con la acusación de que ella presidía una organización delictiva que había robado dinero público, que había lavado activos y que además de eso se había hecho reo de otros delitos, por lo cual estaba siendo procesada. No estaba diciendo, estaba hablando de un asunto que se conoce actualmente en los tribunales. Y entonces esa es la realidad que está viviendo ese país, que se debate entre un hombre como Castillo, con esas ideas que a los peruanos no convencen del todo, porque no le dan la seguridad, la certeza de que no vaya a meter a la nación en una situación difícil por sus ideas que pudieran parecer un poco radicales, y una señora que ha demostrado que no tiene el menor compromiso con las prácticas democráticas de gobierno, y que además de eso es una mujer que ha incurrido evidentemente en una serie de inconductas que pues no distan mucho de lo que fueron las prácticas de su padre cuando fue presidente de la nación. Entonces a mí me parece que habrá ahí, yo reitero lo que dije en esa oportunidad, yo creo que en el Perú habrá una batalla política. No descarto incluso un triunfo de Keiko Fujimori, porque ya el domingo pasado las encuestas hablaban de unas diferencias de solo 2 puntos. Quiere decir que de una diferencia de 10, ya el candidato contrario ha perdido 8 puntos, lo que habla de una tendencia. Faltando unos días, las elecciones van a ser el próximo día 6, ya faltan unos cuantos días apenas, pero todavía hay espacio para una
para un estrechamiento mayor de la brecha. Si usted calcula que las encuestas tienen un margen de beneficio de muchas veces de un 3%, pues entonces lo que está planteado ahí es una batalla un poco cerrada. Y yo reitero, ni siquiera puedo descartar un triunfo de Keiko. Esta es la tercera vez que lo intenta. Esta es la tercera vez que lo intenta y le ha pasado algo parecido en las 3 oportunidades. Solo que aquí ha habido este elemento que le ha favorecido. Que ha favorecido una recomposición a su alrededor de las fuerzas de la derecha peruana. Eso le ha favorecido enormemente y un ejemplo de eso, claro, es la posición que ha asumido Vargas Llosa, que ha sido un crítico durísimo, tanto de Keiko como de Alberto Fujimori. Pero duro, duro de verdad. Y sin embargo, le ha estado brindando su apoyo. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente este es un hombre que no comulga con esos grupos de la izquierda. Además de que en todo este asunto, el problema del racismo pesa mucho en una sociedad como la peruana. Esa es la verdad. El señor Castillo no ha podido penetrar las principales ciudades de Perú, sobre todo la capital Lima. Él en la periferia es donde tiene el mayor nivel de popularidad, pero ha tropezado ahí con una enorme pared que no le ha permitido crecer y ampliar la ventaja sobre Keiko Fujimori. Así es más o menos como están planteadas las cosas en Perú. Volveremos sobre el tema ya próximo a las votaciones para echarle un vistazo al cuadro político electoral. Terminamos aquí a quemarropa. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes.